Arrancando fin de semana. Bueno, ayer hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires y obviamente las miradas no estaban solamente puestas en lo que sucedía allí en la provincia de Buenos Aires, y no solamente la gente de allí en la provincia de Buenos Aires, sino que todo el país estaba mirando las elecciones después de muchísima polémica con el gobierno nacional. Era su sometimiento al voto popular, por así decirlo de alguna manera. Para eso vamos a analizar todo lo que nos dejó estas elecciones, el resultado, por supuesto, adverso para el gobierno nacional, de la mano de Antonio Batemarco, a quien gentilmente ya le voy a agradecer que esté en una comunicación telefónica con nosotros. Antonio, ¿cómo te va? Buen día, Nicolás te saluda en FM10. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo está el equipo? Bueno, muy buen lunes para todos, analizando este resultado que, bueno, vos lo decías, tiene que ver con lo nacional, pero tiene que ver con lo provincial, y de una provincia como Buenos Aires, ¿no? Tan lejana, aunque tan cerca a veces de Santa Fe, pero evidentemente algo que era provincial, como otras elecciones provinciales, ha tomado tal alcance, también por influjo del propio gobierno que quiso nacionalizar la elección y le fue mal, que todos estamos hablando de esto, ¿no? Tal cual, exactamente. Bueno, por eso es aquí el contacto contigo, ¿no? Y la pregunta, porque, qué sé yo, surgen muchísimos interrogantes, ¿no? Después de este resultado. ¿Milei reconoce la derrota realmente en sus palabras? Y a juzgar por lo que dijo ayer, luego de conocer ese resultado, primero dijo, bueno, vamos a hacer una autocrítica, pero después dijo, no vamos a aflojar, vamos a seguir, vamos a acelerar. Es una contradicción, ¿no? Lo que hoy está viviendo el gobierno nacional a su interior, ¿no? Lo que está viviendo en términos de armado, que ya es contradictorio, porque terminó poniendo candidatos del kirchnerismo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque no tenía candidatos o no supo encontrarlos y tuvo que terminar poniendo candidatos del kirchnerismo, pero también hacia afuera, porque para la gente, la verdad que últimamente lo que está haciendo Milei y sus funcionarios les suena contradictorio, cuanto menos, ¿no? Claro, yo creo que allí la falta de candidatos propios y este discurso con el que Milei llegó al gobierno, recordemos tiempo para atrás, estamos hablando un año y medio para atrás, Milei llegó al gobierno prometiendo limpiar la casta, ¿no? Y hablando de casta como aquellos que estaban enquistados en el poder. Claro, ni que hablar, vengo a terminar con la corrupción K, ¿no? Vos fijate que Milei nunca habla del peronismo, ¿no? Porque será liberal, será medio loco, pero no es tonto, ¿no? Y sabe que el peronismo está de alguna forma enraizado, está metido en la cultura popular, en el imaginario popular, le gusta a él o no le gusta a otra persona, ¿no? Eso es así, por eso siempre se refiere al kirchnerismo. No obstante, por lo bajo sus emisarios hablan en contra del peronismo, pero a nivel oficial no quieren quedar como gorilas. Ahora sí, él vino a terminar con la corrupción del kirchnerismo, pero terminó haciendo algo peor, inclusive, como son estas coimas que está investigando la justicia, o presuntas coimas, con dos sectores que para la clase media, que sabemos que es la que define las elecciones, y siempre hago hincapié en esto, porque se supone que en términos electorales siempre hay dos sectores, uno más hacia la izquierda y uno más hacia la derecha, y siempre el voto independiente o el de la ancha avenida del medio, diría Sergio Massa, termina definiendo las elecciones. Para la clase media hay dos sectores que no puedes tocar. Uno es el de los jubilados y otro es el de los discapacitados. Podés incluso hacer un ajuste inhumano contra la clase media, y hasta te lo va a agradecer en muchos casos, porque muchos piensan que sufriendo es la única manera que se puede llegar a un capitalismo en serio, y te lo dicen muchos profesionales independientes, gente que votó a Milei. Pero con los jubilados y los discapacitados no te metas perdón, no te metas, porque es como tocar a la madre, ¿no? Y bueno, Milei venía dándose evidentemente muchos tiros en el pie, y estas dos cuestiones, jubilados y discapacitados, estuvieron a la orden del día a la hora de terminar de definir el voto en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, bueno, mira, casualmente un oyente me está enviando una captura de pantalla del sitio Dólar Hoy, que marca como dólar oficial 1.400 pesos para la compra, 1.460 para la venta. Todo el esfuerzo de estas últimas semanas está prácticamente tirado a la basura por el resultado electoral. Sí, digamos que en términos económicos, sin meternos en lo técnico o económico-financiero, si uno quiere, el desarme de las LEFI es poco entendible, ¿no?
Ya ahí comenzó mal la cosa. Después, a ver, se fumaron, hablando en términos coloquiales, 3 grandes ingresos de dinero, como fue el primer blanqueo, el segundo blanqueo y el dinero que le prestó al fondo, ¿no? Claro. Que en vez de ir a lo productivo y a las inversiones durables, terminó yendo a sostener el carry trade, ¿no? Que sabemos que el tren de carry trade es pan para hoy y hambre para mañana, porque son capitales especulativos principalmente, que vienen, se pasan a pesos y luego vuelven a dólares, se llevan las ganancias y quedamos como cuando vinimos de Europa, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya venía mal la cosa. Y después, a ver, una política que no se entiende en materia cambiaria, ¿a quién beneficia? Porque cuando vos hablas con los exportadores, que principalmente el sector externo es el agro y derivados del agro, incluso gente de vaca muerta, te dicen el dólar está bajo. Debería estar más alto, te dice, ¿no? El dólar no está lo que debería estar más alto. Y vos hablas con los importadores y te dicen, no, pero a ver, el dólar ya está caro, o incluso aquello que tiene que ver con las pymes y el mercado interno, que necesitan insumos importados y Argentina no los puede sustituir. Y te dicen, no, yo con esto no puedo importar para ampliar mi planta, para aumentar la capacidad instalada. O sea, es una política cambiaria que no se entiende bien, y este sistema de flotación entre bandas tampoco funcionó, ¿no? Porque se sabía que tarde o temprano iba a haber una presión supina sobre la banda superior, que es lo que está pasando hoy. Hoy ya no existe más el sistema de bandas, por más que el gobierno diga que existe, ¿no? Claro, sí, casualmente lo decíamos, ¿no? Está flotando ya por encima de la banda de flotación que le habían puesto. Claro, ni que hablar. Y después, a ver, ¿qué es lo que va a venir para octubre? Claro, esa es la pregunta. ¿Hay un Milei debilitado después de esto? Bueno, algunos dicen que en materia económica podría venir, no sé si un keynesiano, sabemos que Milei odia a los keynesianos desde ya, pero sí alguien un poco más heterodoxo en cuanto a lo económico, o al menos no tan delirante como Caputo, ¿no? Porque Caputo será bueno para la mesa de dinero, será bueno para algunas jugadas financieras, pero evidentemente no puede conducir los destinos económicos de un país, y más aún de un país como la Argentina, con una economía primarizada, con poca población y con un capitalismo bananero, por definirlo de alguna forma, y esto no es ir contra la argentinidad ni mucho menos, pero es el capitalismo que hoy tenemos, ¿no? Es una de las economías, la Argentina, más venida menos de Latinoamérica, ni que hablar ahora que se está primarizando aún más. Claro. Ahora, la realidad es que después de este resultado, que no es un gobierno que pierde por 2 o por 3 o por 5 puntos, es un gobierno que pierde por 13 puntos. Exacto. Hay que ver qué pasa ahora, cuando abran los mercados, en minutos. Ya el dólar, como dijimos, el dólar cripto ya empezó a estar alto desde el mismo momento de terminada la elección. Hay que ver lo que pasa ahora, pero a ver, vuelvo a lo mismo, no hay política de fondo, no hay plan económico, o quizás el único plan fue bajar la inflación frenando la economía, que a ver, eso lo puede hacer mi madre, lo puede hacer un amigo, lo puede hacer cualquiera. Es la forma, si yo te digo, la forma más fácil de bajar la inflación es frenar la economía. Obviamente es como si vos en tu casa decís, bueno, no quiero tener deudas, no pago ningún impuesto. Bueno, tarde o temprano vas a tener las consecuencias de eso, y eso es lo que está viviendo la Argentina. Frenaste la inflación, que es el principal caballito de batalla del gobierno, es un flagelo, como dice Milei, coincido en eso, que viene de 1975, es un acicate constante contra la mente del argentino, sí, ahora... no lo dejé sin nivel de actividad al argentino promedio. ¿Por qué? Porque cada vez cierran más pymes, 15.000 pymes se han cerrado en el país desde el advenimiento del gobierno de Milei. El RIGI solamente funciona para algunas empresas grandes, y el mini RIGI del que hablaban tantos, nunca se terminó aplicando, ¿no? Claro. Entonces, no hay plan económico. Volvemos al tema, al punto. El plan económico era bajar la inflación a como dé lugar, con un shock, no de forma gradual, mantenido cierto nivel de actividad, sino frenando la economía. Y esa fue la herramienta de Milei. Creo que de ahora en más deberá hablar con su equipo económico y hacer un poquito de populismo, demagogia, póngale el nombre que quieran, pero me parece que tiene que volver la actividad económica. Y vuelvo a provincia de Buenos Aires y lo relaciono con lo que decía antes. Provincia de Buenos Aires, por una cuestión de revanchismo, por una cuestión de
de la visión económica Milei, por lo que fuere, es una de las más perjudicadas en este momento. Me decía un amigo que es de derecha, que no tiene nada que ver con Kicillof, pero me decía, voto Kicillof, o voto los candidatos de Kicillof. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Me decía, bueno, a ver, no hay más espacio para puestos de venta de tortas asadas en el conurbano. No hay más lugar para Uber. Incluso vienen desde otros lugares por la cantidad de población que hay en Buenos Aires a hacer Uber. La economía está frenada en provincia de Buenos Aires. Milei le sacó la obra pública, ¿no? Y no es por defenderlo a Kicillof, pero le sacó la obra pública y eso sabemos que es muy importante. Y es más, vos recordarás que históricamente, o al menos desde el 2008, el campo está peleado con el kirchnerismo. Bueno, el campo hoy está sobreviviendo en provincia de Buenos Aires gracias a los créditos que le da Kicillof. Y el BAPRO, el Banco de Provincia. Por ende, una situación muy particular la de provincia de Buenos Aires, donde se conjuga odio, bronca, resentimiento y también esperanzas truncadas, digamos, respecto a un proyecto que prometió ser mejor, prometió ser lo nuevo y terminó siendo más de lo viejo, o en todo caso de lo peor de lo viejo, porque esto es peor que el menemismo, el mileísmo. Dos preguntas, Antonio, me quedan para hacerte. ¿El gobierno de Milei se encamina a perder en octubre? Y la segunda pregunta, ¿hay tiempo para un volantazo? Bueno, muy interesantes preguntas, Nico. Mirá, los de Milei te van a decir, ya sabíamos que perdíamos provincia de Buenos Aires, pero cuando Milei fue presidente en 2023 no necesitamos de provincia de Buenos Aires y no necesitamos de otras provincias. ¿Por qué? Porque Milei te gana lo nacional y pierde lo provincial. Los de Milei dicen eso. Ajá. Ahora, sabemos que en provincia de Buenos Aires está el 38% del padrón, casi el 40% del padrón nacional está abrigado en provincia de Buenos Aires. Es una plaza no poco importante y muchos van a decir, bueno, a ver, pongamos una fichita, estoy hablando de los principales actores, ¿no? El establishment, los actores económicos que supieron apostar por Milei, principalmente lo que tiene que ver con el mercado interno, ¿no? El empresariado argentino, burguesía nacional, como uno le quiera llamar. Varios van a decir, bueno, yo que apostaba por Milei, me parece que no, vamos con Kicillof o vamos con cualquiera que esté en la oposición que cambie este modelo de Milei, que es liberal, pero liberal destructor de la economía nacional, ¿no? Porque vos podés ser liberal, pero puede haber cierto nivel de actividad económica. Esto, como decíamos, es liberalismo destructor de la economía nacional. Respecto al cambio de rumbo, bueno, Milei ya dijo en varias oportunidades que el problema de Macri fue que fue tibio, ¿no? Y que no hizo las cosas como debía hacerlas, de forma de shock, y de un momento a otro, y la forma más dura posible. Él está con esas, ¿no? Es más, dijo que va a acelerar. Creo que va a morir en sus 13, creo que Milei después de esto se va a la casa o se va a dar clase, como dijo en algún lugar. Problemas económicos no va a tener, seguramente algún sector del poder y del capital financiero, que es el que lo banca, lo va a seguir bancando. No creo que se venga un volantazo. Puede haber algún cambio. A ver, porque nadie que está en el poder quiere dejarlo, eso obvio. Desde ya. Es una lógica de la política. Pero si hay algún cambio de volantazo va a ser alguna cuestión más heterodoxa, por ejemplo, hacer algo de obra pública, pero no más que eso. No veo un cambio profundo en la política económica de Milei. ¿Por qué? Porque llegó con esa premisa, y es más, ellos piensan que Macri fue tibio y que por eso terminó, y que hay que ser más duros y más profundos, que la gente va a aguantar ese sufrimiento en pos de un futuro mejor. Hasta ahora eso no le está funcionando, o al menos no le funcionó en la jornada de ayer. Y la última que te quiero hacer, porque me desprenden preguntas de cuando vas hablando, es ¿puedes surfear 2 años y medio ahora hasta el 2027? Bueno, algunos hablan de que podría, cuando uno habla con actores del poder, con gente que recorre los pasillos de palacios, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que tienen contacto con gobernadores, algunos dicen que se puede dar una situación de asamblea legislativa, que Milei se podría ir y que podría asumir Victoria Villarroel. Yo lo veo complicado ese panorama, pero es verdad que Victoria Villarroel tiene un equipo armado. ¿Está lista para gobernar? Yo creo que sí, creo que sí, y es como una Cristina de derecha, ¿no? Para entenderla de una forma, es como una contraparte de Cristina, una mujer, hasta si uno quiere, empoderada,
feminista de derecha, podría ser una mujer que se ha separado de su marido, que nunca necesitó de ningún hombre para mantenerse, es una profesional independiente, que es una self-made woman, digamos, una mujer que se construyó a sí misma, tiene un equipo de gobierno, tiene incluso un sector del peronismo que uno podría considerar conservador o de derecha que está muy cerca de ella, Pichetto está muy cerca de ella, Guillermo Moreno incluso dijo que no la veía mal respecto a una posible sucesión de Milei. Ella, recordemos que fue a darle un galardón a María Isabel Martínez de Perón, la ex vicepresidenta y después presidenta de los argentinos, la mujer de Juan Domingo Perón en España, algo que nadie se atrevió, mucho menos Cristina, obviamente. Puede construir si quiere construir. Ahora, la pregunta es, ¿va a hacerlo o no? Y por otra parte, hay que decir también, bueno, Villarroel tiene mucha relación con sectores del ejército y sectores de las Fuerzas Armadas. Hay que decir que los militares votaron en masa. Y las bases del ejército, de las Fuerzas Armadas y de Fuerzas de Seguridad votaron en masa a los candidatos de Kicillof. Claro. Y muchos dirán, no, pero si son de derecha, sí, pero Milei le ha reducido sobremanera los salarios, nunca se los aumentó. Y no solamente eso, el IOSFA, que es la obra social de los militares, funciona muy mal. Así que muchos, por bronca, por odio, por desencanto, por lo que fuera, pero votaron a Milei. Volviendo a lo anterior, si Villarroel quiere, puede. Hay que ver si quiere. Antonio, bueno, es un placer poder hacer este análisis siempre contigo, agradecerte el tiempo que nos dedicás y obviamente vamos a estar al habla porque esto seguramente va a seguir, esto recién arranca. Estoy viendo acá que dice, según declaraciones de Milei, no hay opción para repetir errores y hay una reunión de gabinete convocada de manera urgente. Veremos qué pasa. No tengo mucha esperanza sobre cambios, como vos decías, volatazos, cambios repentinos. Pero bueno, algo va a haber que decir. Algo hay que decir públicamente, algo diferente a lo que dijo Milei, que no pareció superador a lo que venía diciendo, ¿no? Me parece que me estoy explicando. Antonio, un abrazo enorme. Gracias por el tiempo. Abrazo grande para vos, Nico, y para el equipo. Gracias, hasta luego. Antonio Abatemarco charlando con nosotros, haciendo un poco el análisis político de lo que dejó la jornada de ayer, porque no solamente son números, sino que hay que hacer una lectura de esos números, y si también quien tiene que hacer la lectura de los números es el gobierno nacional, también realmente la va a realizar a esa lectura. Ayer vimos al presidente Javier Milei que salió a poner la cara, salió a hablar, salió a decir que, bueno, claro, no habían tenido un resultado favorable. Las palabras fue, no obtuvimos un resultado positivo. La elección le marcó que, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no quieren el rumbo de Javier Milei, o sea, buscan una alternativa. ¿Apoyan esa alternativa dónde? Y claro, en el tradicional peronismo, como así decirlo, o kirchnerismo, referenciado hoy en la persona de Axel Kicillof, que terminó obteniendo los mayores, por así decirlo, beneficios de lo que sucedió con esta elección. Pero bueno, la cosa está así. Vamos a ver cómo se desarrolla y cuáles son las próximas noticias que se obtendrán de la reunión de gabinete que está planteando el presidente Javier Milei por estas horas en la Casa Rosada, tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires el día de ayer. Estamos, señoras y señores, en 51 de las 10.